Hola familia MSI, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de un podcast dentro de la serie Master Family. Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial para nosotros y espero también sea especial para ustedes. El tema lo hemos llamado familias idóneas. Cómo poder construir una familia idónea en medio del proceso de estar en el tema del mundo y de construir como nosotros como cristianos. Correcto, sí, vamos a hablar de un tema de verdad que pues nos toca a nosotros mucho como familia. Nosotros somos el vivo ejemplo del tema que hoy vamos a hablar, ¿no? Nosotros hemos podido construir una familia idónea a través de un proceso que hemos hecho, obviamente, de salir de un mundo difícil, oscuro, a llegar a la luz de Cristo y tener nuestra familia en Cristo. Entonces, vamos a darle como tres tips que tenemos nosotros y que en los cuales nos hemos basado. Y nos ha funcionado además. Y nos ha funcionado mucho, sí, nos ha funcionado muy bien para poder construir una familia idónea. Los que no saben, pues nosotros llevamos 7 años de matrimonio ya, sin embargo tuvimos una relación también en el mundo, después nos tocó ya hacer un proceso en Cristo, pero tenemos 7 años ya de casados y tenemos además tres hermosos varones, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer tip, ¿te parece, amor? Sí, listo. Bueno, el primer tip que tenemos es nacer. El nacer nuevos, una nueva criatura, una nueva persona. ¿Por qué el nacer? Sí, para que tú puedas construir una familia en Cristo, tú tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y eso lo vamos a enfocar un poco en lo que dice en Efesios 4, del 22 al 24, ¿sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si tú quieres llegar a tener una familia en Cristo, tú tienes que ser sano, tú tienes que ser una nueva criatura, tú tienes que olvidar todo lo viejo, tú tienes que olvidar los vicios que tenías, tienes que olvidar la antigua manera de vivir, porque ahora vas a vivir es en la manera de vivir de Cristo, ¿sí? Entonces tienes que nacer de nuevo, como también le dijo Jesús a Nicodemo, ¿cierto? Si quieres nacer de nuevo, tienes que nacer del espíritu y el agua. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. O sea, si tú eres hombre o mujer, tú tienes que buscar dejar atrás lo que quizás no te ayuda a construirte como persona, porque primero tienes que ser tú para luego poder ser dos y esos dos ser uno, ¿sí? Pero en Cristo, ¿cierto? Ser un cordón de 3 dobleces. Cordón de 3 dobleces con Cristo, ¿cierto? Y creo que pues digamos que durante nuestro proceso, como lo dijo mi esposo, nosotros teníamos una relación en el mundo antes de yo conocer a Dios. Él sí ya venía en un proceso pues toda su vida de conocerlo, pero era necesario volver a nacer, tanto él como yo, para poder empezar a construir una relación sana, una relación basada en el amor de Dios y en lo que Dios quería para nosotros. Sí, y la verdad, pues mi esposa me está echando flores porque pues yo estaba en un proceso en realidad, pero era más del mundo que de Cristo, ¿sí? Y en realidad mi proceso fue un poco más complejo. O sea, yo vengo de una familia disfuncional, una familia donde pues teníamos temas de violencia intrafamiliar, teníamos abusos, teníamos la falta de paternidad, de maternidad, ¿sí? Padres ausentes. Que en mi caso, pues tu familia no es tanto así. En cambio, en mi caso, pues yo venía de una familia amorosa, una familia súper unida, una familia en que nos apoyábamos en todo. Mis padres siempre han sido unos padres presentes. Soy única mujer de 4 hermanos, entonces pues siempre hemos tenido como el apoyo de ellos. Y claro, cuando yo empecé a conocer a Yani, pues en mi familia fue un choque emocional muy fuerte porque pues conocían de su familia, conocían de cómo eran, entonces... De la historia de los Castro. De la historia, sí. Conocían de la historia de los Castro, una historia pues de mucha infidelidad, de un poco de temas de inmoralidad, de familias disfuncionales, ¿sí? Desde mi tatarabuelo, mis abuelos, y por eso es que les decimos que el primer tip es nacer de nuevo. A mí me tocó nacer de nuevo porque yo tuve que romper con todas esas maldiciones, tuve que romper con todo ese viejo hombre para no repetir la historia, para no traer esas maldiciones a mi vida y no traer esas maldiciones a mis hijos y a mi casa, a mi hogar. Entonces, el tip es muy importante en realidad y ustedes tienen que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica nacer en el espíritu, como decíamos en Efesios 4:22. Nacer en la mente, en el espíritu, ¿sí? Y nacer en santidad.
si tú te vas a casar, tú tienes que llegar santo y sano completamente en tu interior para poder llegar a construir una familia idónea. Sí, y además entender que el casarse, el tener una familia, el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, y es una decisión para toda la vida, ¿sí? Es poder tú llevar un proceso día a día de lo que pasa en tu pareja, lo que pasa en el día a día, de lo que pasa en sus pensamientos, en mis pensamientos. Y pues así fue en nuestro proceso. Digamos que yo le decía, Dios, si Él es para mí, porque yo sentía que yo lo quería, pero con ese sentimiento y no era una decisión. Yo le decía, si Él es para mí, Dios, dentro del proceso que hicimos, dame una palabra específica que diga que yo me debo casar. Pues sí, digamos que somos el uno para el otro, pero aún así quiero que me la des el mismo día que a Él, porque pues dentro del proceso... Estás adelantando en el segundo punto, amor. Porque es que para terminar el primer punto del tema de nacer de nuevo, yo quiero referirme a lo que dice Juan 3:3, ¿sí? En la charla que tuvo Jesús y Nicodemo, hay una parte donde Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Y a la final, cuando tú buscas hacer una familia, tú buscas que tu familia sea un reino de Dios. Tú buscas que ustedes como padres o nosotros como padres llevemos a nuestros hijos ese reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ya lo hemos visto en muchas ocasiones aquí en la iglesia, ¿no? El reino de los cielos es un reino donde hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, hay amor, ¿sí? Donde se ve la paternidad de nuestro Padre que es Dios, ¿sí? Entonces, si tú no estás sano, tú no puedes ver el reino de Dios y tú no puedes ser sacerdote del reino de Dios para tu esposa y para tus hijos, en el caso de los hombres, igual para las mujeres. Entonces, es clave, ¿sí? Por eso es clave nacer de nuevo, para que tú puedas ver el reino de Dios y puedas ser ejemplo de ese reino de Dios en tu familia, ¿cierto? Sí, así Ahora es. sí, vamos Ahora con el sí. segundo tip, mi amor. Bueno, pues el segundo tip que es el encontrar, ¿sí? Poder encontrar ese idóneo o esa idónea que queremos para nosotros. Correcto, sí, encontrar es muy importante, ¿no? Y tú lo mencionabas hace un momento, porque el encontrar la persona idónea, en ese encontrar la persona idónea o la persona con la que tú quieres compartir la vida, uno puede cometer muchos errores, muchas equivocaciones, porque es lo que tú dices, a veces se busca esa persona con el sentimiento, pero no se busca en realidad con la razón, con una decisión de amar y de buscarla en Cristo, que sea Cristo mismo, ¿sí? Y su palabra quien te diga quién es esa persona. Por eso a veces se cae como en el yugo desigual, ¿no, amor? Sí, y pues digamos que tener una familia en yugo desigual es muy difícil, porque cuando tú entras a la vida con Cristo o con Dios, tu vida cambia. Y tú dentro del proceso que vas haciendo, te vas dando cuenta que ya no quieres cosas que el mundo te ofrece, Correcto, sino que quieres estar enfocado en lo que Dios ofrece, ¿sí? Y en lo que Dios te da. Entonces, bueno, pues el poder encontrar una persona es súper importante, y como les comentaba, pues yo decía, Dios, si Él es para mí, tú me darás una palabra específica y quiero que esa misma palabra se la des a Él dentro del proceso que estábamos. En el proceso que estábamos, pues que también se la diera a Él el mismo día y que fuera la misma palabra. Y sí. Creo que... Sí, pero ahí hay una anécdota muy puntual, y es que nosotros tuvimos un proceso como de 52 días separados, porque como les contábamos, nosotros veníamos de un noviazgo en la carne, un noviazgo en el mundo, y cuando yo decido como encontrar de nuevo ese camino en Cristo, pues empezamos un proceso de sanar muchas cosas, y ese proceso inició con un proceso de 52 días separados completamente, o sea, no nos veíamos, no nos hablábamos. Fue difícil después de muchos años estando en la carne tener que decir, no, ahora vamos a empezar siendo amiguitos, amigobios, amigos con derechos, cuando ya como se dice en el mundo ya nos habíamos comido el pastel. Pero en realidad era que nos habíamos comido el pastel en el mundo y en realidad no nos amábamos como Cristo quería que nos amáramos. Entonces, en ese ejercicio de encontrarnos, pues pasaron muchas cosas, digamos, bonitas, pero sobrenaturales, por llamarlo de alguna manera. Porque como dice Dani, Dani le había pedido a Dios en ese ejercicio uno de como confirmar su palabra, ¿no, amor? De que le confirmara la misma palabra promesa a ella que a mí.
Y la casualidad es que yo también le había pedido eso a Dios. Yo una noche, sin hablarnos, yo una noche le dije a Dios como, Dios, esa vaina que uno lo quiere retar, hermano, yo le digo la verdad aquí, yo creo que mi esposa se va a enterar ahora, esto es una primicia a nivel mundial. O sea, yo le había pedido a Dios y lo reté una noche leyendo palabras y dije, Dios, dame la misma palabra a mí para saber que Dani es mi idónea, sí, pero retándolo porque no me quería casar. Pero en realidad, las cosas de Dios son tan perfectas que nos dio la misma palabra. Y el descubrir la misma palabra fue un tanto dramático, porque fue como para una fecha de mis cumpleaños, como por el 2016. Dani me había hecho un regalo, esa noche pasó algo ahí, ella se enteró de algunas cosas del mundo, bueno, el diablo que quiere venir a robar, matar y destruir lo que Dios ha unido, y como que no íbamos a romper, de alguna manera íbamos a decir, no, esto no es de nosotros, y el regalo que ella me había traído, que yo ni le había puesto cuidado al regalo, tenía su palabra promesa, que es Mateo 19:5. Cuando yo miro el regalo, yo le digo, Dani, tengo que aconsejarte algo, tengo que mostrarte algo. Esa palabra que tienes tú ahí, ¿qué es? Y ella me dice, no, es mi palabra promesa para el proceso contigo. Me había dado el proceso que llevábamos. Entonces yo le dije, si tú quieres dejar todo ahí, no hay problema, pero mira lo que yo te voy a mostrar. Y yo tenía un libro, un cuaderno donde yo anoto muchas cosas. Y yo tenía el día, la fecha, la hora y la palabra de la palabra rema Mateo 19:5 que ella me había puesto ahí. Entonces le dije, si tú crees que no somos el uno para el otro, si no crees que no somos los idóneos, pues entonces terminemos acá. Pero en realidad la cosa pasó de esa manera y ahí pues esto nos llevó al matrimonio que hoy tenemos, ¿sí? Entonces la verdad es que yo quería leerles algo que lo que decíamos en el tema de encontrar esa persona idónea, debemos esperar con paciencia, ¿sí? Hay que respetar los procesos, sobre todo los que estamos en Cristo, hay que ser muy respetuosos de los procesos que nos ponen nuestros líderes y nuestros pastores, porque a veces caemos en el afán y en la ansiedad y eso es lo que busca el diablo. Sí, ¿sí? Y de pronto a veces creemos que no, es que ya Dios me dio esta palabra, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no en el verdadero tiempo de Dios. Sí. Y hay que aprender a abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales y escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces el diablo también se disfraza, ¿sí? Se disfraza de muchas maneras para caerte en alguna palabra que tú quieres escuchar, pero no es la palabra que viene del Espíritu Santo. Entonces por eso hay que esperar con paciencia, porque eso te puede llevar a cometer el error de caer en yugo desigual. Y el yugo desigual dice en 2 Corintios 6:14, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Yo creo que la palabra es tremenda, ¿sí? Es contundente. Tú no puedes estar en una persona que puede traerte oscuridad para ti. Porque cuando tú te casas en yugo desigual, tú puedes generar en tu casa y en tu hogar esos dos mundos. El mundo de Cristo, pero el mundo de la oscuridad, ¿sí? Sin querer decir, obviamente, que Dios en su infinita misericordia y gracia no tenga también un propósito, ¿sí? A través de esas personas. Pero lo ideal es que podamos llegar, ¿sí? Con la persona idónea. Cuando uno ya pues conoce de Dios, la idea es poder tener su idóneo, pero pues no estar en yugo desigual, porque pues si uno ya conoce de Dios y su pareja no, no es imposible, porque igual para Dios no hay nada imposible, correcto, ¿no? Pero pues su palabra lo dice y Él es muy claro en lo que tú estás leyendo. Sí, entonces en eso de encontrar, pues espera con paciencia, no te afanes. Dice Dios en su palabra que Él tiene pensamientos mucho mejores que los nuestros y a veces nos quedamos con los pensamientos buenos, ¿sí? O nos quedamos con los planes buenos, pero no nos coartamos o nos ponemos el límite de pronto de lo que Dios tiene para nosotros, que es mucho más allá. Entonces, esperar con paciencia, respeta el proceso, ¿sí? Y ser obediente también. Ser obediente y escucha al Espíritu Santo, es muy importante, ¿sí? Es muy importante en realidad, porque créanme, mire, yo me pude haber casado con cualquier persona, pero hubiera sido muy infeliz, ¿sí? Y yo por lo menos yo le doy muchas gracias a Dios todos los días por la persona que puso a mi lado, porque en realidad yo le agradezco a Dani que esperó con paciencia, tuvo la paciencia y tuvo la sabiduría de la mujer que edifica su casa y su hogar para esperarme a mí, ¿sí?
Y yo le digo a ella muchas veces, y se lo he colocado en algunas veces, y le he dicho que Dios y ella me convirtieron de mendigo a príncipe, ¿sí? Y eso es lo que uno debe buscar. Dios te quiere sacar de ese mundo de sobras, de limosna, para darte un lugar al lado de Él, ¿sí? En su reino, disfrutando del banquete que tiene para Él, ¿sí? Que tiene Él. Entonces, muy importante respetar eso. El tercer tip. El tercer tip que le tenemos es el consolidar. Saber consolidar tu familia, tu hogar, tu matrimonio y todo lo que hace parte de tu entorno en el amor y en las bases y principios que Dios tiene para nosotros. Es súper importante tener primero que todo a Dios como base. Creo que nosotros desde el día 1 de que yo conocí de Dios y nos casamos, no nos hemos alejado, aunque a veces las circunstancias, el trabajo, hemos estado viviendo en otras ciudades, hemos estado sin líderes espirituales, pero el amor de Dios y su misericordia nos ha mantenido, porque sabemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y ha hecho en nuestra familia. Entonces el saber que de pronto nos podamos alejar de Él, como dicen por ahí, nos da miedo, ¿sí? Porque sabemos temor que de Dios. El temor de Dios, exacto. Sabemos que con Dios, bien o mal, las pruebas van a llegar, porque pues han sido 7 años y no ha sido todo color de rosa, pero las pruebas nos han mantenido en la fe, en lo que Dios quiere para nosotros, en el amor que Él tiene para nosotros, en su misericordia y las promesas que día a día nos da a cada uno de nosotros y para nuestros hijos. Y creo que eso es lo que hemos venido haciendo con nuestros hijos, porque nosotros tenemos 3 niños muy chiquitos, el mayor tiene 6 años y el menor tiene 2, y pues ha sido un reto porque llevamos apenas 7 años de casados, pero ha sido el encontrarnos el uno al uno para poder ofrecerle a nuestros hijos lo mejor. Sí. Y eso es lo que hemos querido hacer, enseñarles a ellos el amor, a través de su palabra, a través del ejemplo entre nosotros. Nuestros hijos nunca hemos tenido así ninguna discusión fuerte. De hecho, hace como 1 mes y medio estábamos hablando de un tema y pues Yanni tiene un tono de voz fuerte. Y estábamos no discutiendo, sino conversando de un tema, y mi hijo mayor me sorprendí mucho porque me dijo: mamá, están peleando, y se fue a un rinconcito y me sentí muy mal porque pues primero no estábamos peleando, estábamos teniendo una conversación de un tema ajeno a nuestra familia, de hecho. Sí. Pero me sorprendió mucho porque pues en nuestra casa nunca se ha visto eso. Y él dijo: mamá, están peleando, que hasta yo te dije: no, sí, vamos a hablar con él, porque él pensó que estábamos peleando, pero pues no había sido así. Entonces hemos querido basar nuestro hogar y nuestra familia en ese amor, en esa base y en esa roca que siempre ha sido Dios. Sí, y ahí es muy importante lo que dice Dani, y es cuando tú ya has nacido de nuevo, cuando tú ya has encontrado a esa persona idónea, es importante que tú te cases. O sea, el matrimonio es el sello de ese proceso o de ese camino que tú has recorrido. Y yo leía hace poco, Amor, y lo discutía con algunos de los muchachos en clase de capacitación destino, el pasaje de Juan 4, del 15 al 18, que es el pasaje de la mujer samaritana. Entonces, la mujer samaritana, hay un pasaje que dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, en realidad Dios le dio como 2 mensajes ese día. O sea, yo soy el agua viva, toma de mi agua para que no tengas sed nunca jamás, pero en realidad la mandó también a casarse. ¿Sí? Le dijo: o sea, has tenido 5 maridos y ahora el que tienes no es tu marido. ¿Sí? También le dijo como: oye, estabilízate y cásate. ¿Sí? Y el matrimonio en realidad lo que hace eso. Y cuando tú te casas, ¿sí? Tú tienes que volver a Dios tu base. Tú tienes que volver a Dios esa piedra angular. Tu piedra angular, correcto. Tú tienes que volver a Dios tu piedra angular. Porque Él dice en su palabra en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento, ¿sí?,
siendo la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Dios tiene que ser tu piedra angular en el matrimonio. Sobre Él tiene que descansar todo lo que pasa en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sí? Por eso se trata de consolidar el tercer punto, consolidar tu familia, pero consolidándola en Cristo, siendo Cristo esa piedra angular. Y yo creo que también es muy importante, y pues lo que nos ha funcionado a nosotros como pareja, es el poder estar en un ministerio, en una iglesia, tener esa red de apoyo, porque pues muchas veces tenemos la red de apoyo de nuestra familia, pero pues mucha de nuestra familia no conoce de Dios, ¿sí? Correcto. Entonces los consejos que puedan llegar de ellos, pues son diferentes a los consejos que nos puede dar de pronto nuestra líder o de pronto ese apoyo espiritual que tenemos. Y como les comentaba, pues nosotros hemos estado viviendo en varias partes de Colombia, hemos vivido en Bogotá, en Cartagena, y en ese momento no habíamos podido consolidarnos en la iglesia y tener ese apoyo emocional, esa red de apoyo, y pues uno lo siente, ¿cierto? Sí, total. Siempre total. tratábamos de pues no dejar de ir a la iglesia, no dejar de escuchar su palabra, no dejar de aprender, pero pues tener ese apoyo y esa red, y ahora que estamos acá en Neiva, y ha sido muy importante, seguir tener aprendiendo. Tener esa cobertura, sobre todo de la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad es que en el tema de consolidar la familia, tú tienes que ser un sacerdote. Para los hombres, puntualmente hablando, venimos de una convención donde nos hablaron cómo ser sacerdotes, cómo tener nuestras vestiduras santas, cómo tener nuestras vestiduras limpias y cómo ser ese ejemplo. Y ese es el mejor consejo que yo les doy. Hay que ser un sacerdote en el hogar, hay que mostrar con el ejemplo, hay que ser y parecer. ¿Sí? Tú no puedes ser una persona en la iglesia y otra persona en tu casa o otra persona en la calle. Yo he perdido mucho del mundo, ¿sí? Porque ahora soy cristiano y la verdad no me arrepiento. No me arrepiento porque me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor ser humano, me ha hecho mejor padre, me ha hecho mejor esposo. Quizás si estuviera en ese mundo hoy hubiera perdido mi familia. Y en realidad lo que uno tiene que tener claro es que primero Dios, después tú y después tu familia. ¿Sí? Entonces, ese es el consejo que hoy les damos. Esos son los 3 tips que teníamos hoy. ¿Sí? Y pues las mujeres, tratar de edificar su casa con amor. Yo sé que a veces el día a día, el trabajo, los niños que lloran, yo que tengo 3 chiquitines, yo a veces todos los días me levanto y digo, hoy voy a seguir formando en ser la mejor madre, ¿sí? Pero tienen que edificar su casa con amor, con sabiduría, con palabras. Siempre traten a sus hijos con palabras de bendición, a su esposo. Mi esposo es un esposo súper cariñoso en fe, pero yo lo sigo proclamando, yo lo sigo diciendo, y sé que Dios ha hecho muchas cosas en él. Es que tengo otro lenguaje del amor. Sí, total. Pero bueno, eso queríamos contarles. Espero haya sido un tiempo agradable para ustedes, como lo fue para nosotros poder de pronto hablar un poquito de nosotros, que nos puedan conocer un poco más. Sí, y yo quiero terminar con 2 palabras. Está en Lucas 11:17 y dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Sí? Entonces es muy importante que la casa en la cual ustedes están formando su familia sea ese base y ese fundamento Cristo, para que no se permita la división. ¿Sí? El diablo quiere venir en estos últimos tiempos a atacar a nuestras familias, a atacar a nuestros niños, nuestros hijos. No podemos permitir que él entre a dividir lo que Dios habló en su palabra, y lo que Dios juntó es para siempre. Lo que Dios juntó es para siempre, y él lo dice en Marcos 10:9. ¿Sí? Entonces es importante, porque cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Entonces ustedes están llamados a ser ese hombre fuerte armado para defender su familia. Entonces ese es el mensaje: nacer de nuevo, encuentra esa idónea o idóneo y consolida tu familia. Y no olviden seguirnos y vernos por el canal de YouTube MCI Neiva, para ver todos los podcasts que hemos sacado por Master Family. De verdad, contenido edificante que construye para que seas mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor madre,
y que sigas obviamente en el camino de Cristo. Amén. Así es, amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.